Buenos días, bendiciones, un día que ha hecho el Señor para adorarle, para glorificarle y para poder hablar de la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios por este canal Vida TV que nos abre las puertas para poder esparcir este evangelio maravilloso de esta buena nueva que nos pueden ayudar a alcanzar la gracia, el favor, la misericordia de Dios que siempre está lista para bendecirnos. Él siempre está listo para derramar esa misericordia sobre nuestras vidas. Y hoy les quiero hablar de que Dios nos quiere guiar. Dios nos quiere guiar. La guía del Espíritu Santo está dispuesta en todo momento. Así que ciertamente todos los hijos de Dios anhelamos ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando queremos hacer su voluntad, cuando queremos encontrar ese poder sobrenatural, encontramos tantos ejemplos en el Antiguo Testamento de estos hombres valerosos que pudieron buscar, que decidieron buscar la presencia de Dios, como Moisés, como Josué. Señor, dime si voy contra ellos, dime si puedo ir contra este ejército, dime si vas a estar conmigo. Vemos a Jacob mucho más atrás, cuando le dijo, Señor, hasta que no me bendigas, no me muevo de aquí. Jacob se tuvo que quedar solo para poder tener ese encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo, con el ángel de Jehová en aquel momento y poder ser guiado a ese plan perfecto que Dios tenía para él. Asimismo, hoy tenemos esos ejemplos maravillosos y vemos esa guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Me trae a memoria el Señor a Gedeón. Gedeón, un hombre que era muy poquita cosa, él se sentía muy poquita cosa, él sentía que no podía tener la fuerza para ir contra los madianitas. Sin embargo, Dios, él se convirtió en un hombre insistente, yo diría que hasta porfiado. Dios le decía y le daba la señal y él, no, Señor, pero si tú, Señor, tú estás seguro, perdóname, pero yo necesito que tú me vuelvas a confirmar. Buscar la guianza de Dios es tan importante porque cuando no la buscamos nos sentimos desamparados, nos podemos sentir perdidos, nos podemos sentir que no tenemos a Dios en nuestro lado. Entonces estamos a la deriva. Cuando no tenemos la guía del Espíritu Santo, estamos a la deriva. Y es interesante cómo el apóstol Pablo puede decirnos cómo podemos depender absolutamente de esa dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos saber que tenemos el rumbo perfecto? ¿Cómo podemos saber que estamos en el propósito, en la dirección correcta diariamente en nuestras vidas? Y dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 18, orad en todo tiempo, mire qué interesante, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así es que el tip aquí es la oración. Si queremos tener la guianza del Espíritu Santo, tenemos que buscar ese tiempo de intimidad con Dios, ese tiempo de oración. Y llama la atención que el apóstol Pablo hace mención de diferentes tipos de oraciones, con toda oración. En todo tiempo, con toda oración. Puede ser una oración de súplica, una oración de acuerdo, una oración de guerra espiritual, una oración para alabar a Dios, para glorificarlo, exaltarlo. Hay tantos tipos de oraciones que podemos hacer, ¿eh? Para poder buscar esa guianza. Y lo otro que me llama la atención en este verso que el apóstol Pablo refiere es con perseverancia. Muchas veces buscamos la guianza de Dios, pero como no tenemos la respuesta que queremos escuchar, dejamos esto de un lado. Sin embargo, el apóstol Pablo está diciendo persevera, persevera, persevera como aquella viuda, ¿verdad? Persevera como aquella viuda de Lucas 18, donde le insistía y le insistía aquel juez injusto. Necesitamos insistir, perseverar, porque la perseverancia y la paciencia
son los brazos de nuestra fe. Podemos tener fe, pero si no somos constantes, nuestra fe puede claudicar, nuestra fe puede quedar en un lado y entonces empezamos a actuar en nuestra fuerza. Pero el apóstol Santiago también nos deja claro que todo depende de nosotros mismos. Dios está dispuesto, Dios está ahí. Él tiene todo el poder y Él tiene toda la sabiduría. En Él están escondidos los tesoros, que nosotros debemos alcanzar, pero solo nosotros decidimos si le buscamos o no lo buscamos. Dice el apóstol Santiago que todo depende de nosotros mismos, de nuestra decisión de buscar a Dios para que nos guíe en esa perfecta dirección que solo Él lo tiene, ese plan perfecto para nuestra vida. Y dice, porque de lo contrario, antes de leer a Santiago, déjeme decirle, lo triste de esto es que si no buscamos la guianza del Espíritu Santo para todo lo que nosotros vayamos a hacer en nuestra vida, nosotros entonces estamos actuando en nuestra fuerza. Y en nuestra fuerza nos vamos a debilitar, en nuestra fuerza no vamos a poder llegar al cumplimiento del propósito eterno. En nuestra fuerza vamos a sufrir consecuencias cuando no buscamos como debemos buscar, cuando no decidimos buscar a Dios para que nos guíe. Así es que lo hacemos entonces en ese libre albedrío que Él nos dejó, pero cuando le buscamos vemos que todo sale bien. Y dice Santiago 4 del 5 al 8, ¿o pensáis que la escritura dice, en vano el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Mire qué lindo. Dios anhela que sus hijos vengan a Él. Es el anhelo de Dios guiarte, es el anhelo de Dios fortalecerte, es el anhelo de Dios darte estrategias perfectas para que siempre tengas la victoria, aunque tengamos. Esto no quiere decir que porque busquemos la guianza del Espíritu Santo no vamos a tener tribulaciones o no vamos a tener desafíos. Sí, vamos a tener muchos desafíos, pero cuando Él está con nosotros, todo marcha bien. Todo puede ser para la victoria absoluta. Él no ha perdido una batalla. Nosotros en nuestra fuerza podemos perder muchas, pero cuando lo tenemos a Él, nada puede ser derrotado, porque Él es el Dios todopoderoso y Él es capaz de hacer lo que tú seas capaz de creer. Él es capaz de guiarte a donde tú seas capaz de buscarlo para buscar dónde llegar, valga la redundancia. Así es que sigue diciendo el apóstol Santiago, ¿o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, Él da mayor gracia, porque Él da mayor gracia, tremendo, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué interesante. Él da gracia, mayor gracia. Él siempre ha prometido que no nos desamparará, que no estaremos solos en ningún momento. Él está en nosotros y puede estar en nosotros en todo tipo de circunstancias. Lo busques o no lo busques, Él mora dentro de ti, ¿verdad? Él mora porque Él hemos aceptado a Jesús y nos ha sellado con el poder del Espíritu Santo. Pero me llama la atención que dice, Él da mayor gracia a los que se humillan y le buscan. Él puede estar dentro de ti, pero puede estar tranquilo, callado, puede estar entristecido, como dice Colosenses, que no contristáis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. Efesios también, no contristes al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención, porque Él da mayor gracia a los que se humillan. Pero Dios dice esto, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando decidimos buscar su presencia y buscar su guianza, es porque sabemos que nosotros sin Él nada podemos hacer.
Es porque hemos reconocido que dependemos absolutamente, aún para el aire que respiramos, de la presencia del Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador. Él es el que quiere guiarte y darte la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento para llegar donde Él quiere que tú llegues. Pero Él resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Por eso dice, someteos pues a Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Acércate a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es el anhelo de Dios que vengamos a Él. Es el anhelo de Dios que tú te humilles en su presencia, porque en esa intimidad, en esa humildad que vienes delante de Él, le das permiso al Espíritu Santo, ¿sabes? Para santificar tu corazón. Le das permiso al Espíritu Santo para perdonar todos los pecados y limpiarte de toda maldad con el poder de su sangre. Le das permiso al Espíritu Santo para que deposite en ti una fortaleza sobrenatural que no te permitirá caer en un doble ánimo. Muchos nos mantenemos en la iglesia por muchos años siendo unos bipolares espirituales. Estamos un día arriba y pastor, estoy en victoria, todo está bien, y mañana lo ves y está derrotado por completo. Somos bipolares espirituales. Los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Necesitamos venir a la presencia de Dios a buscar esa guianza, porque ahí nos estamos humillando, ahí le estamos diciendo, Señor, yo sin ti nada soy, yo necesito tu presencia, yo necesito que tú me ayudes, yo necesito que tú me lleves a ese lugar perfecto donde tú me quieres hablar. Necesitamos saber que solo Dios puede guiarnos y darnos la victoria en todo tiempo. Es interesante, Jesús también nos guía a buscar esa dirección de Dios y nos dice que en todo tiempo podemos venir a Él. En Mateo 7, del 7 al 11 dice, pedid y se os dará, busca y hallaréis, llama y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Hermanos míos, el anhelo de Dios es que tú le busques. Si el anhelo de Dios es el anhelo de sus hijos, de nosotros como hijos, es ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. El anhelo de Dios es que tú le busques para poder darte lo que necesitas, para poder escucharte y guiarte. Es una ley espiritual la oración. Por eso es que Jesús dice, pide y se te dará. ¿Qué le negará Dios al hombre cuando el hombre está recto delante de Dios? Y sabes algo, cuando le buscamos y Dios nos niega algo, ese no produce paz y seguridad en nuestro espíritu. Dígame si no. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios y clamamos, Señor, yo quiero que tú hagas esto y yo quiero que tú hagas lo otro, pero el Espíritu Santo viene y te dice, es que no es mi voluntad. Esto no es lo que yo quiero hacer. Ese mismo espíritu que te dijo no, te da la fortaleza, te da la paz, la seguridad para avanzar, para seguir adelante, seguir buscándolo con la misma fe, con la misma intensidad, con la misma perseverancia, con la misma paciencia, sabiendo que entonces te está guiando a un plan mejor de lo que tú habías pensado, de lo que tú tenías intencionado hacer. Ahora el Espíritu Santo está para guiarnos. Dice, pide y se os dará, busca y hallaréis, llama y se abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá.
¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así es que Dios está esperando que tú llegues a Él y le pidas. Dios está esperando que tú vengas a Él, no con preguntas, hermanos míos. Muchas veces llegamos a Él con preguntas. No recuerdo si di este testimonio la semana pasada, pero creo que ahora viene a colación. Y es, hace un mes y medio más o menos estuvimos en Costa Rica. De Costa Rica llegamos y a los 2 días me enfermé. Y estando enferma por 5 días durmiendo sentada, estuve con una neumonía muy fuerte, no podía acostarme. Y un día le dije, Señor, yo estoy cansada y tú me conoces. No sé hasta cuándo tú me vas a tener en esta situación. Yo sé que tú eres el único que me puedes limpiar de esto que me está teniendo tan, estaba hasta constipada en mis intestinos, aquella constipación en mis pulmones, todo estaba mal en mi organismo. Así es que empecé a reclamarle, mire qué error el mío, a pelear con Dios. ¿Por qué tú me tienes en esta situación? Si es que yo he hecho algo malo, pues muéstramelo para arreglarlo, pero acaba de limpiarme, que yo sé que tú eres el único que puedes y no sé hasta cuándo me vas a tener así. ¿Sabe algo? Cuando abrí mi teléfono, para hacer corto el testimonio, cuando abrí mi teléfono había una palabra en la pantalla, abrí para leer la Biblia y decía, en aquel día no me preguntarás nada. Cuando ores al Padre en mi nombre, todo lo que pidas será hecho para que tu gozo sea cumplido. Muchas veces no pedimos, no obtenemos la guianza del Espíritu Santo o lo que buscamos del Espíritu Santo porque no oramos como conviene. ¿Qué nos negará el Padre? ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará todo lo bueno que Él tiene para nosotros? Necesitamos entender que es el anhelo de Dios llevarnos a ese lugar perfecto, porque no hay profecía. No hay profecía más clara que la que Dios habla a tu corazón. Muchos queremos buscar la guianza en profetas y si tenemos que ir de un país a otro para visitar un profeta, todavía lo hacemos. Hay muchas personas que hacen esto y se dice que el profeta tal va a venir a la iglesia y esa iglesia ese día se llena. No cabe la gente porque llegó el profeta fulano de tal. Oiga, hermanos míos, tenemos al profeta perfecto y es al Espíritu Santo, a la palabra de Dios que es la profecía perfecta para tu vida y la mía. Cuando buscamos la presencia de Dios y tenemos oídos alineados para que nuestro espíritu se alinee al de Él y oír esa guía del Espíritu Santo, es la mejor profecía que nunca te va a fallar. Es la profecía perfecta, pero debes buscarlo con perseverancia, con un corazón limpio delante de Dios para que Él pueda venir a tu presencia. Necesitamos entrar en la presencia de Dios y buscar al Espíritu Santo que nos pueda llenar en todo tiempo y que nos pueda guiar a esa verdad que Dios tiene para nosotros. Por otro lado, vemos al apóstol Pablo también, cómo nos guía y nos dice que él necesita que nosotros entremos en su presencia porque Él opera de su espíritu a nuestro espíritu. Por eso decía que cuando tú no quieres fallar, cuando tú quieres buscar la presencia de Dios y quieres hacer la voluntad de Dios, necesitas buscar esa profecía perfecta que solo viene del trono de Dios a tu espíritu. Dice Primera de Corintios 9, perdón,
Primera de Corintios capítulo 2 del 9 al 10 y del 12 al 14. Escogí los versos más importantes, todo aquí desde el verso 6. En Segunda de Corintios se lo puedo dejar de tarea. Primera de Corintios capítulo 2 del verso 6 al 16 es una enseñanza maravillosa que el apóstol Pablo nos da de cómo podemos entrar en la presencia de Dios y cómo podemos buscar la presencia de Dios para que Él opere de su espíritu a nuestro espíritu, para que nos revele aún los secretos de Dios. Mire lo que dice la palabra. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios. Qué interesante. Aún lo profundo de Dios está el Espíritu Santo dispuesto a revelarte a tu corazón. Y nosotros no hemos recibido, perdón, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios acomoda tu espíritu a su espíritu. Dios trae la revelación de su espíritu a nuestro espíritu. Por eso es que el apóstol Pablo también dice en Efesios 4:22 que nos tenemos que despojar del viejo hombre y renovarnos en el espíritu de la mente, porque el espíritu de la mente es el que nos va a traer la posibilidad de recibir lo que Dios está hablando a nuestros corazones. Y no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no puede percibir estas cosas porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Necesitamos discernir en el espíritu lo que Dios tiene para nosotros. Cuando hacemos una oración, cuando hacemos de la oración un estilo de vida, que no podamos salir de nuestra recámara sin antes haber hablado con el Espíritu Santo, sin antes haber buscado esa presencia. Dice que Él nos ama en lo íntimo. Él anhela que tú vengas a esa intimidad con Dios, porque Él quiere venir y darte esa profecía perfecta a nuestras vidas. Él quiere dirigir nuestras vidas. Cuando hacemos de la oración un estilo de vida, nada, miren, nada le toma por sorpresa, porque la palabra dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Él escudriña y Él revela lo que ha de venir, dice Juan 16. Él nos muestra lo que ha de venir. Nada te tomará por sorpresa. Nada nos puede llevar al temor, porque sabemos que Él está en medio nuestro como poderoso gigante que Él levanta bandera. Es que cuando hacemos de la oración un estilo de vida, entonces esa guía y ese poder sobrenatural puede morar, vivir en tu vida de una manera que no puedes dar un paso sin la guianza del Espíritu Santo. Debemos de hacer un estilo de vida de esa intimidad con Dios. Nada nos va a tomar por sorpresa. Nos deja saber lo que ha de venir. Nos guía a toda verdad. Usted debe meditar en Juan 15 y Juan 16 para que usted pueda saber qué hace el Espíritu Santo con nosotros, cómo trabaja el Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Nos guía a toda verdad, nos hace ver lo que ha de venir, nos da las estrategias perfectas, estrategias divinas que garantizan tu victoria en todo tiempo.
Pero ¿por qué los hijos de Dios entonces andamos de tumbo en tumbo? Andamos fallando aquí, o de una iglesia en otra, de una iglesia en otra, y no buscamos un lugar, no encontramos el lugar, porque tú quieres ir a la iglesia para que Dios allí te guíe. Y Dios te dice, métete en mi presencia para yo guiarte. Y Dios te va a hablar a tu corazón de alguna manera. Vas a saber el lugar donde tienes que ir. Vas a saber lo que vas a escuchar. Vas a saber lo que ha de venir. Dios te revela, te muestra en sueños. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, hace más de 20 años, cuando mi hijo fue a la guerra y vino de la guerra, estaba yo recién convertida. Y dice, no, perdón, recuerdo que el Señor me dio un sueño recién convertida, tenía 5 meses nada más de convertida, cuando Dios me da un sueño y veo a mi hijo que se iba a disparar con una pistola. Él había ido a la guerra y sabía que estaba desequilibrado, estaba orando por él y Dios me da este sueño. Veo a mi hijo disparándose. Y cuando me desperté le dije, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Y me dijo, métete conmigo. ¿Sabe algo? Me metí con el Espíritu Santo, solamente clamando en todo tipo de oración, haciendo guerra espiritual para que aquello Dios no lo permitiera, pero a la vez clamando a Dios para sí lo permitía, porque no se cae una hoja de un árbol sin que Él lo permita, dice la palabra de Dios. Así es que, Señor, si tú lo vas a permitir, entonces dame la fortaleza para resistir esta prueba que estás poniendo en mi vida. Señor, yo sé que solo tú lo puedes librar de este ataque que el enemigo quiere hacer a su vida porque él no te conoce. Pero yo te conozco, Señor, y estoy aquí para que tú me ayudes y me digas qué debo hacer. Dios me fue guiando paso a paso. ¿Sabe qué? Yo estaba recién convertida. Aún no había hecho la liberación, ni me había transformado mi mente, ni había limpiado mi alma. Yo estaba en pañales en ese momento. Pero el Espíritu Santo fue tan maravilloso. Lo primero que me dijo fue cierra puertas. No entendía ni qué era cerrar puertas. Yo sé que Dios me está hablando de cerrar puertas, pero no sé qué puertas. Salgo de la intimidad con Dios, me monto en el carro, abro el carro y hay un pastor que está predicando y diciendo, vamos a hacer en mi iglesia sanidad interior y liberación, porque si usted quiere cerrar puertas al enemigo, usted debe perdonar a todos. Ay, ay, ay. Me di cuenta inmediatamente que el Espíritu Santo me estaba hablando y me estaba diciendo, necesitas perdonar para que tus oraciones no sean estorbadas. Fue la guianza del Espíritu Santo paso a paso, paso a paso, hasta que llegó el día en que Dios permitió que eso sucediera. Pero la guianza del Espíritu Santo estaba en mi vida, la fortaleza del Espíritu Santo había llegado a mi vida y en el momento de la tribulación pude llegar a Él con mis brazos en alto y decirle, mi alma te alaba porque sé que yo te he orado, sé que tú me has guiado, sé que estás en medio de esto y sé que vas a enviar ángeles, Padre, que le den vida allí donde Él está. ¿Sabe algo? El Espíritu Santo me había revelado el día anterior la oración de Ezequiel 37, donde Ezequiel profetiza sobre los huesos secos. Y asimismo esa oración fue la que hice cuando mi hijo tenía un 1% de vida, porque fui guiada por el Espíritu Santo. Porque fui llena del Espíritu Santo. Para su gloria y su honra, Él pudo escuchar mi oración y cuando había un 1% de vida, pude orar y clamar al Espíritu Santo que viniera de los 4 vientos y que soplara aliento de vida sobre mi hijo. Y el Espíritu Santo sopló, el Espíritu Santo le dio vida. Todas aquellas máquinas que estaban muertas pudieron empezar a pitar, a sonar, a revelar que Él estaba dando vida a aquel cuerpo muerto. Para la gloria y la honra del Señor, mi hijo hoy es un científico que trabaja, mire, es tan maravilloso que va a las naciones haciendo trabajos de ciencia, porque ese ha sido es un niño muy inteligente, para la gloria de Dios. Y Dios está haciendo cosas tan maravillosas con él, porque Dios
tiene que escucharte, Dios tiene que verte en su presencia. Sabemos que cada una de las maravillas que relata la Biblia, de los prodigios, los milagros que Jesús hizo, estuvieron antecedidos de un tiempo de oración, estuvieron antecedidos de una búsqueda intensa de Jesús. Jesús, que es nuestro guía, es nuestro ejemplo perfecto para seguir. Si usted quiere ser guiado por el Espíritu Santo, usted tiene que buscar la presencia de Dios y dejar que el Espíritu pueda trabajar en su vida para que Él pueda darle lo que usted está esperando. Espero que esta enseñanza les haya podido abrir los ojos del entendimiento y pueda darse cuenta dónde está usted detenido en el Espíritu. ¿Por qué razón no avanzamos? Porque no tenemos la guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué razón no prosperamos? Porque no tenemos la guianza del Espíritu Santo. Él quiere guiarte en esa profecía perfecta, en esa palabra perfecta. Pídale al Espíritu Santo que le hable por su palabra y Dios le va a hablar por su palabra. Él es fiel a su palabra. Su palabra nunca regresa vacía. Si Él te da una palabra, Él la va a cumplir. Él es el Dios que escucha y responde. Él es el Dios que nos guía a toda verdad. Él es el Dios que nos da la profecía perfecta. Me gusta este proverbio para terminar. Proverbios 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Yo diría, más el que obedece a lo que dice la palabra de Dios es siempre bendecido. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y que Dios les guíe a toda verdad. Un abrazo, bendiciones.